no sé si usted vio el dato, si usted vio el dato de que subieron las acciones de todas las AFP. Sí, sí, Subieron, puede ser. Mira, justamente era uno. Escucha, ahí se me perdió. Bueno, vamos a comenzar entonces, ya lo estoy grabando. ya. Entonces Bueno, usted hace la introducción y me da el pase. sí, claro. Ya, Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, en un nuevo conversando con el Centro de Estudios Francisco Bilbao, que ya lo hemos hecho por varios años. Lamentablemente hemos tenido alguna dificultad para hoy día conectarnos directamente con YouTube, que siempre lo transmitimos ahí. Así que lo estamos grabando para posteriormente poder subirlo a nuestro canal y de ahí difundir esta conversación. Eh, Nosotros como centro de estudio hemos sacado una declaración hace un par de semanas con nuestra opinión sobre la reforma, que no reforma en el fondo este proyecto aprobado con este acuerdo entre el gobierno y la oposición que fue aprobado en el Congreso recientemente sobre la reforma de pensiones, entre comillas, reforma. Bueno, recomendamos que lo puedan leer para no repetirlo acá, porque el objetivo hoy día es poder profundizar sobre esta reforma con Marcos Díaz, que, que le agradecemos su presencia en en este conversatorio, en esta conversación en el centro de estudio. Marco es vocero metropolitano de la coordinadora No Más AFP, eh, y que, bueno, ha estado en una parada de crítica radical y profunda a este acuerdo, llamando la reforma que no reforma, e incluso en sus declaraciones poniendo que esto es un verdadero fraude hacia los trabajadores y trabajadoras y pensionados, digamos, chilenos. Entonces, sobre este tema queremos conversar con Marco, que nos pueda exponer la visión de la coordinadora y poder realizar un diálogo, un intercambio que nos permita también profundizar sobre estos temas, sobre todo en, aparte del contenido profundo de crítica de la coordinadora, sobre todo lo que llama la atención en esto es casi la euforia que ha presentado el gobierno, los ministros, Marcel, la ministra Jara, el mismo Boric y otros analistas desde el oficialismo, de que este es un tremendo avance, eh, que casi es el término del sistema, como lo enuncia en el comienzo, un término del sistema de AFP en Chile, y por lo tanto también queremos que, aparte de explicar la posición de la coordinadora, poder sacar algunas conclusiones políticas de por qué esta visiones casi triunfalistas de parte del gobierno sobre esta reforma en particular. Aparte de, me imagino que será un efecto publicitario, estamos cerca de las elecciones, hay que mostrar algunos, entre comillas, éxitos, pero que en realidad para los trabajadores no es un éxito. Nosotros yo había preparando esto, pero lamentablemente no, nos falló un poquito algunas opiniones que se han expresado sobre la reforma de parte del analista, de parte del gobierno, eh, y la voy a leer brevemente para darle paso a a la opinión de Marco, que, insisto, le agradecemos como centro de estudio este intercambio con nosotros. En alguna publicación periodística, un día después de la aprobación, ¿cierto?, de la semana pasada, decía: ¿por qué la reforma de pensiones desató la euforia en el IPSA? Una jornada estelar vivió este jueves, el jueves pasado, la Bolsa de Santiago. Su principal índice, el IPSA, subió 1,88% hasta los 7.221,86 puntos y registró un nuevo máximo histórico. El selectivo local lactó que el segundo índice con mejor rendimiento del mundo, el jueves pasado, al considerar los dividendos y en moneda local, según datos de Bloomberg. Distintos motivos explicaron este desempeño como uno preponderante, comillas,
la aprobación de la reforma de pensiones, que quitó el dolor de cabeza, eliminó el nerviosismo de los que iban a desaparecer los fondos de pensiones y el esquema como lo conocemos hoy. Dice Hugo Rubio, gerente general de BTG Pactual Chile, corredor de bolsa. Piñera, José Piñera, el creador de esto, luego de la aprobación, publicó en Red X, aunque no lo hizo en referencia directa a la aprobación. Larga vida al sistema de capitalización individual. Gabriel Boric dijo, esta reforma introduce cambios importantes en la industria de la AFP, que presionaron mucho para que esta reforma no hubiera luz, para que esta industria sea más eficiente y esté orientada al bienestar de las personas que al negocio de unos pocos. El ex superintendente de AFP, Alejandro Ferreiro, sin reforma, el problema previsional, la amenaza fiscal y la incertidumbre regulatoria se habría perpetuado. Bueno, así habían otras expresiones, pero bueno, creo que son suficientes para expresar un poco la euforia que existe en el mercado. Si bien es cierto, ha habido unas críticas de parte de las aseguradoras norteamericanas, que parece que, a diferencia de los que piensan con mi plata no, son los dueños de los fondos de pensiones, ¿cierto? De que esto limitaba su libertad, pero de competencia incluso hablan. Pero Marcel se cargó de desmentir eso, es decir, que esto profundizaba el mercado de capitales. O sea, no es cierto esto que se está terminando, sino el mismo ministro dice, esta reforma profundiza el mercado, el sistema. Y lo que significa, ¿qué significa profundizar? Es algo que también le podríamos preguntar a Marco. Así que Marco, nuevamente gracias, bienvenido y te damos la palabra y después hacemos un intercambio. Adelante. Hola a todos y todas. Un saludo primero que todo a Leandro, agradecido de esta invitación, porque como ustedes comprenderán, va a ser fundamentalmente en base a los medios alternativos, populares, que vamos a poder efectivamente dar a conocer las falacias que se esconden detrás de esta eh, reforma miserable, de esta victoria pírrica que se adjudica al gobierno. Y en esa dinámica nosotros agradecemos profundamente como Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras no AFP, especialmente en mi persona, que soy vocero metropolitano, tener la oportunidad de entregar nuestra opinión, de entregar los elementos que de suyo constituyen el fundamento de nuestra declaración que entregamos hace días atrás respecto a esta traición que se ha cometido contra los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Para explicarlo de alguna u otra manera, quiero dividirlo en dos patas o en dos elementos, en dos segmentos. Uno, lo que es la desmenuzación de las mentiras que hay detrás de esta reforma, en términos de lo que significa, en términos de lo que significa para el negocio de las AFP, en términos de lo que significa para la superación de las pensiones de miseria. Y la otra es lo que conlleva en términos de sustrato paradigmático esta reforma. Y en esa perspectiva yo creo que es lo que puede permitirnos también después hacer un intercambio de opiniones, Leandro. Así que comienzo primero por la parte dura, que es lo elemento constitutivo. Esta reforma, que recordemos, en el programa de Gabriel Boric estaba el fin de las AFP. De hecho, podemos recordar, y hay miles de imágenes, cientos de imágenes de diputados que hoy día votaron por esta reforma de manera favorable, como la diputada Yael Llomas, como la diputada Carol Cariola, como el diputado Barrera, el diputado Giordano, el mismo presidente, donde hablaban y explicaban de que las AFP jamás fueron pensadas para pagar pensiones y pensiones dignas, que nacieron a través de la mentira, del engaño,
de la opresión de la fuerza militar que se desplegaba en Chile en los años 80 y que tuvieron como salvaguardo para no generar ruido al interior de las organizaciones castrenses, dejar afuera precisamente a quienes gobernaban Chile en ese momento. Es decir, diseñaron las AFP, las pensaron, José Piñera se las vendió a Pinochet y a su equipo económico, pero dejan fuera a todo lo que son las Fuerzas Armadas y Carabineros. Es decir, vamos a estafar a los y las civiles, pero salvaguardando el derecho a pensiones dignas, de reparto solidario, con una tasa de reemplazo que llega a veces hasta el 87, 90%, en el caso de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y en el año 2016, un grupo importante de organizaciones sociales y gremiales, como fue la Confusam, como fue la FEDEPRUS, como fue el Colegio de Profesores, la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, comienzan esta campaña por no más AFP, con unas primeras marchas que involucraban a 1.000, 2.000 personas, hasta llegar a las grandes marchas del 2018, 2019, donde fueron multitudinarias y a lo largo de todo Chile. La consigna no más AFP era la bandera unitaria del estallido social. Era la demanda más sentida del pueblo trabajador. Era la demanda más significativa, más revolucionaria que colocaba el de estallido social al plantearse el fin de las AFP. Y caso y dato importante, no menor, es que Piñera y el capitalismo criollo, las grandes transnacionales, estuvieron dispuestos a transar la constitución de Pinochet, pero no la previsión de Pinochet. Y en esa perspectiva llegamos, ¿cierto?, a lo que significó el primer esbozo de la Asamblea Constituyente, el primer proyecto, que la historia tendrá tiempo para revisar cuáles fueron los errores que cometieron incluso los constituyentes de izquierda, los sectores más progresistas que estuvieron presentes en esa convención, de por qué se desaprovechó, independiente de que hubo toda una campaña de mentiras, falacias, una campaña de propaganda donde amenazaron, inventaron un segundo plan Z y poco menos que la izquierda iba a arrasar este país, le iba a quitar a todos, los que tenían 2 casas le íbamos a quitar una, los que tenían 2 autos le íbamos a quitar uno, etcétera, etcétera. Y a medida que avanza este gobierno, no solo en el ámbito de la previsión, sino que en muchos ámbitos, un gobierno que se declaraba anti-AFP, que se declaraba feminista, que se declaraba ecologista, que se declaraba un gobierno progresista, que iba a acabar con una forma de hacer política, que iba a acabar con la falta de ética, con la falta de decoro que existía en los viejos estandartes políticos de la Concertación, la nueva mayoría incluso del PC, terminan avinagrándose estos jóvenes progresistas y la reforma que no reforma es una prueba cabal de ello. La propuesta inicial del gobierno de Boris, ya no la que tenía en su programa, que era terminar con las AFP, pero la inicial, y aquí entramos ya en tierra derecha, era incorporar un 6% a costa de o a cargo del empleador. Situación que de suyo ya es extraña, es confusa, porque en este país pareciera ser que la relación entre trabajador y empleador es sinérgica, es horizontal, y sabemos que no es así, que el trabajador está siempre en una precariedad de poder respecto al empleador. Pero bueno, se planteaba este 6%, que terminó siendo un 7%. Y, cosa curiosa, que de ese 7, un 4,5
iba a ir o va a ir directamente a capitalización individual. Es decir, que en vez de terminar con las AFP, en vez de terminar con este negocio mafioso de acción de lo que significa el esfuerzo, el sacrificio y la humanidad de miles de trabajadores y trabajadoras, se decide entregarles un 4,5% más precisamente de nuestro esfuerzo, sacrificio y salario. Este 4,5 va íntegro a capitalización individual. No hay intermediario, no hay no hay ninguna otra pasada, no hay ningún otro leguleyo instituto público que vaya, no, directo a las arcas de las AFP. Y por eso, Sutil, por eso la Confederación del Comercio, por eso la SOFOFA, por eso la RAIN, por eso la derecha, CAS, eh, aplauden esta reforma. De hecho, el día domingo recién pasado, en la tercera, aparecía el CEO de la Fundación Sura, que tiene a cargo la AFP Capital, diciendo que esta reforma, el principal valor es que reafirma la capitalización individual, la fortalece y la perpetúa, la democratiza, la vuelve republicana, porque recordemos que las AFP, a través del decreto 3500, fueron creadas en dictadura por Pinochet, Merino, Mendoza y Lee. Pero hoy día está garantizada por un Congreso democrático, por un Congreso donde hay socialistas, comunistas, frente amplistas y una derecha democrática que en el pro de mejorar las pensiones de los hombres y mujeres de este país concurren a este acuerdo que para nosotros como coordinadora nacional, así lo han dicho nuestros voceros Luis Messina y Sandra Marín, en donde le ha tocado o han tenido la escasa oportunidad de entregar la opinión, es una traición a la esperanza de un pueblo de respecto a las transformaciones que un gobierno ofrecía. Ese 4,5 nos deja, ¿cierto?, un 3,5 que está en palabras del gobierno, en ideas del gobierno, en palabras de la ministra Jara, del mismo presidente Boric, y lo que es escabroso de diputados y senadores comunistas, es un logro. Vamos a ver, o voy a tratar de explicar por qué no es un logro. El 1,5 de ese 2,5 restante va a ir a un fondo en calidad de préstamo. Es decir, el Estado le va a pedir prestado a cada trabajador activo, a cada trabajador que hoy día está cotizando, ¿cierto? Cotizamos el 10, ahora vamos a tener que cotizar el 14,5, pero además van a pedirnos un 1,5 prestado. ¿Para qué? Para financiar el proyecto respecto a aumentar en 0,1F por año cotizado a los hombres y mujeres que hayan cotizado, en el caso de los hombres, por lo menos 20 años, y en el caso de las mujeres, por lo menos 10 años. Ojo con esto, porque en el caso de las mujeres sería por 5 años que su monto mínimo de cotización para acceder a este aumento de su pensión va a ser a partir de los 15 años. A la mujer se le sigue castigando. Y todo esto en razón de que entra en vigencia cuando la mujer y el hombre cumplan 65 años. Es decir, este gobierno, el gobierno progresista, el gobierno del Frente Amplio, el gobierno de los compañeros comunistas, por la ventana están obligando a la mujer a pensionarse a los 65 años. Sin que hubiese habido una discusión en el Parlamento, sin que hubiese habido una discusión
a nivel de organizaciones sindicales, a nivel de ciudadanía. Simplemente de una manera dictatorial, de una manera oprobiosa, le obligan a la mujer a trabajar hasta los 65 años, porque solo a los 65 años van a tener derecho a la PGU y solo a los 65 años van a poder tener derecho a esta bonificación que va a hacer el gobierno, el Estado, de que si cotizaste 10 años vas a tener un año vas a tener un 0,1 UF, con un tope de 2 UF, 2,5 UF en el caso de aquellas personas que hayan cotizado 25, 30, 35 años. O sea, además tiene un tope. Y ese 1,5 tiene letra chica, pero por todas partes. Por ejemplo, primero una vez aprobada esta tradición, una vez publicada en el diario oficial, una vez que se haga ley, los primeros en acceder a esos montos, y no de manera total, van a ser aquellas personas mayores de 82 años. En el año 2026, eso va a ser en octubre del 2025. En el 2026, los mayores de 75 años. Y así de manera paulatina, en un lapso de casi 7 años, recién va a haber un incremento significativo del aporte que el Estado va a hacer a través primero de un préstamo, pero que luego el Estado se lo va a devolver. Y aquí viene la trampa. Aquí viene la trampa. Y es lo que estamos exigiendo que se nos explique. Porque si ya le pasamos, y espero que me sigan, un 4,5 a la capitalización individual, ese 1,5 que el Estado nos está pidiendo que le prestemos de nuestros ahorros, el Estado lo va a devolver, pero a capitalización individual. Se lo van a pasar a las AFP. Es decir, que ya no es un 4,5, sino que es un 6% íntegro que va a ir a capitalización individual de nuevo. Por eso los mercados están felices. Por eso el IPSA subió un 1,8% en 2 días. Por eso en Estados Unidos felicitan y aprueban este acuerdo. Por eso Marcel, el Servil, salió a explicarle a sus patrones gringos de que no. Si todo el concepto de lo que supuestamente iría a solidaridad va a ser reembolsado a las AFP una vez transcurran 7 o 10 años de la implementación. Es decir, negocio redondo, tránsfuga, leguleyo, en donde de un 7%, un 6% va a ir a capitalización individual. Y el otro 1% también de manera significativa es lo que va en relación de generar tablas de equiparidad de género, en donde una mujer de 20 años, si por ejemplo con 20 años de cotización, con 20 millones embolsados, un hombre saca APP 200.000 pesos. Una mujer saca 180.000 pesos. Por lo tanto, ese 1% va a ir en la perspectiva de que esa mujer se equipare a la pensión de 200 del hombre. Es tan miserable lo que se va a obtener por este 1%, que han puesto así, haya cotizado o no haya cotizado, 10.000 pesos. Es decir, sumando y restando y viendo una categorización de lo que son los valores, en términos concretos, esta traición llamada reforma va a significar un incremento de 100.000, 105.000 pesos de pensión. Ese ha sido el argumento que han utilizado para decir que esta es una reforma que va en beneficio del pueblo trabajador. Esos 100.000 pesos que además tienen que cumplir con una serie de condiciones. O sea, esos 100.000 pesos no los va a recibir usted, no los voy a recibir yo, que nos vamos a pensionar en 15 o en 20 años más. Bueno, quizá en 7 años más para algunos, digamos. En razón de eso, se produce tal desvarío en términos de lo que significa el negocio de las AFP, que hoy
3 de febrero del 2025, todo lo que se paga en previsión social por el Estado, incluyendo Capredena, el antiguo sistema de pensiones o Instituto de Previsión Social, donde están los pensionados de las cajas que existían antes de las AFP, y PGU, todo, todo eso que se paga a los generales de carabineros, a los generales de ejército, a los almirantes, a los tenientes, etcétera, etcétera, al compañero que se pensionó por la caja de empleados particulares o por la caja de empleados bancarios, o la PGU, hoy equivale al 88% lo paga el Estado. El 88% de todo lo que se paga en pensiones en Chile lo paga el Estado. Entonces, ¿para qué las AFP? Para hacer dinero de los grandes consorcios internacionales y nacionales. Ahora, si nos retrotraemos solo al gasto en previsión privada o capitalización individual, es de verdad aberrante. Es para que este país estuviera ardiendo por los cuatro costados. El Estado paga actualmente el 66% de lo que las personas, hombres y mujeres, reciben de las AFP. El 66%, 6,6 pesos de 10 que recibe un pensionado o una pensionada, lo pone el Estado. Por lo tanto, esta reforma, lejos de terminar con las AFP, las fortalece, le entrega un caudal de dinero que nosotros calculamos junto con la Fundación Sol, junto con lo que es los estudios de Senda, que estarían bordeando los 5.500, 6.000 millones de dólares al año, además de los 12.500 que ya reciben. De estos 12.500 millones que reciben al año, las AFP pagan en pensiones, perdón, mensuales, las AFP pagan en pensiones algo así como 2.800 millones de dólares. Todo el resto es ganancia para ellos. Todo el resto está entregado al mundo de las acciones del mercado especulativo. Por lo tanto, con el esfuerzo de un jornal, con el esfuerzo de un minero, con el esfuerzo de un ATEN, de un hospital público, con el esfuerzo de un profesor que tiene que endeudarse para comprarse un computador, con el esfuerzo de un trabajador de la banca, con el esfuerzo de un garzón, con el esfuerzo de un chofer del transporte colectivo, con todos los esfuerzos de toda esta inmensa humanidad, estamos entregándole un caudal de dinero millonario a los mercados capitales de este país. Y no solo a los mercados capitales de este país, sino como ya lo explicaba el CEO de Sura, que es una empresa norteamericana, a los capitales internacionales. Por lo tanto, a todas luces y con absoluta fundamentación, esta reforma es una traición al trabajo de miles y miles de hombres y mujeres. Este gobierno se ha desenmascarado y se ha puesto al lado de los grandes capitales, de los grandes señores de la fortuna de este país, inventando mil argucias. Siempre podemos ver de colores una película en blanco y negro. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Pero además, incapaz de plantearse frente al pueblo trabajador, porque por un lado nos dicen esto es lo único que podíamos lograr, esto es lo que se pudo hacer, porque la correlación de fuerza en el Parlamento, porque la chicha y la limonada, terminan abrazándose, felicitando y alabando lo que ha hecho la derecha. Y la derecha lo que hizo fue sentarse y ver cómo este gobierno le entregaba al mercado de capitales vía AFP 4.500, 5.000 millones, 6.000 millones de dólares más al mercado especulativo. Eso es
la expresión cabal de lo que significa en términos de cifra. Los porcentajes siempre son complejos, siempre son, de hecho la Fundación Sol, Senda, están buscando las cifras más exactas para establecer el criterio significativo, lo que significan estos embaucamientos que se le ha hecho al pueblo trabajador. Pero por otro lado, y esa es la segunda arista que yo quería plantear, está el tema de la construcción de paradigmas transformadores, el tema de construcción de esperanza, el tema de construcción de que otro Chile es posible. Eso hoy día ha recibido un torpedo bajo la línea de flotación. Lo quiero comparar con lo que ocurrió hace poco en el Colegio de Profesores, en donde una vez más este gobierno, para ponerse la piocha de que logró algo, plantea una solución a los profesores de la deuda histórica, a profesores y profesoras de la deuda histórica, ofreciendo vergonzosamente 7 millones de pesos. Y van a saltar los Boris Lover y los Boris Frente Amplio y los Boris PC a decir es lo que se podía, qué más podíamos hacer. Bueno, lo que más se podía hacer era apoyar al colegio de profesores para iniciar un proceso de movilización nacional, presionar a quienes estaban negándole lo que de suyo le pertenecía a estos profesores y profesoras. Pero no, en vez de dar la pelea, en vez de generar un movimiento nacional, porque lo que le pasa a estas profesoras y a estos profesores es lo que también le pasa a, por ejemplo, miles de afiliados de la AFP que no pueden pensionarse por invalidez porque la AFP le pone miles de trabas para hacerlo. Es un robo y hay que decirlo con todas sus letras. Es un despojo, es un arrebatarle la humanidad vertida para la formación de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de este país, para los formadores y constructores de ingenieros, de médicos, de profesores, de mecánicos, de técnicos, de TENS, de abogados, de diputados, de senadores, de presidentes. Y entonces le dicen a estos profesores que bordean entre los 75 y los 90 años que esto es lo que tenemos. Decidan ustedes. Vean ustedes si prefieren 6, 7 millones en vez de nada. A profes que lo están pasando mal. Profesores y profesores pensionados que están pasando hambre. Que han visto cómo en el otoño de su vida el Estado no les devuelve lo que les robó y que les quedan pocos años de vida. Y hay que entenderlo en ese drama. Profesores de 85 años, de 90 años, y les decimos que elijan. Al decirles que elijan, de alguna otra manera les estamos diciendo nadie más está dispuesto a pelear por más por ustedes. ¿Es esto o es nada? Y obviamente que votaron a favor. Entonces aparecen ellos diciendo que aceptaron estos 7 millones de una deuda histórica que en promedio son 70 millones. Lo mismo pasa con la propuesta de pensiones. Es innegable porque tengo un padre o tenía un padre que si no hubiese sido por mis aportes, por el aporte de mis hermanos, incluso por el aporte de sus nietos, ese viejo habría pasado hambre, habría pasado frío. Quizás no habría tenido ni luz, porque su pensión eran 205.000 pesos. 205.000 pesos. Entonces, si a un trabajador, a una trabajadora pensionada, le decimos que de sus 70 lucas, sus 80 lucas va a subir 100, indudablemente que ella va a sentir que ha ganado.
Y ahí está la construcción del paradigma. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos levantando? ¿Qué estamos fomentando? Al salir abrazados con los Larraínes, al salir abrazados con los Cas, al saludar el gesto generoso de la derecha, alejándose de todo sectarismo, ideologismo, aceptan esta reforma. Aquí hay una traición siniestra del oficialismo, una traición que tiene que ser denunciada por todos lados. Boric, sus senadores, sus diputados del Frente Amplio, del Partido Socialista, del Partido Comunista, traicionaron al pueblo de Chile. Vendieron sus esfuerzos, su sacrificio, su humanidad a las AFP. ¿Para qué? Para decir que en el gobierno de Boric se conquistó una reforma previsional y inventan que este es el inicio del fin. ¿Cómo va a ser el inicio del fin si le estamos pasando 4.500 millones de dólares más? ¿Cómo va a ser el inicio del fin que de un 7% que se va, entre comillas, cargar al empleador, las AFP se quedan con un 6%? ¿Quién termina? ¿Cómo se termina algo si le estamos dando más? Y eso es lo más grave, porque ha generado que el pueblo consciente, el pueblo que es embobado sistemáticamente e intencionalmente por los medios del poder, llámense La Tercera, El Mercurio, Canal 13, Megavisión, Chilevisión, incluyendo Televisión Nacional, son incapaces de darle la capacidad de pensar un poquito más allá de sus necesidades inmediatas. Entonces, desde esa perspectiva, esto es mucho más que fortalecer las AFP. Esto es debilitar la democracia. Esto es debilitar la soberanía nacional. Que los CEOs de empresas extranjeras tengan influencia en lo que decidimos nosotros, los chilenos y chilenas, es algo que en los años 70 nos habría sido inaceptable. Habría sido inaceptable. Entonces, bajo este manto de no tener mayoría en el Congreso, se cometió una de las mayores traiciones. Y hablo de traición, porque la traición nunca viene de un enemigo. A mí Larraín no me traiciona. A mí Kast no me traiciona. Sé lo que son, sé lo que buscan y sé lo que piensan. Sé para quiénes trabajan. A mí la traición me viene de hombres y de mujeres que, diciéndose progresistas, de izquierda, diciéndose incluso revolucionarios, han hecho de esta reforma la gran traición al pueblo de Chile. Y eso es lo que nosotros tenemos que revertir. Por eso, como coordinadora, estamos llamando al 30 de marzo a una gran marcha nacional. Y de la marcha saldrán otras movilizaciones. Pero frente a este atentado contra la democracia, la soberanía, la humanidad de miles y miles de hombres y mujeres, no es digno quedarse sentado lamentando la derrota. Hay que salir a denunciar con nombre y apellido a quienes son los responsables de este gran robo a los fondos previsionales de hombres y mujeres. Aquí Boric pasará a la historia como el presidente que traicionó al mundo del trabajo, y quienes lo apoyan pasarán a la historia de igual forma. Yo solo destacaría, y para ir terminando, que solo nos queda reorganizarnos en la lucha. Hoy día la institucionalidad ha hecho de nosotros una negación de participación. Hoy día todo es resorte de los grandes grupos políticos y económicos, y el pueblo trabajador acata
y una vez al año es convocado con el rebaño a votar. ¿Y a votar por quién? Por los que prometen algo, ganan y hacen lo que iban a hacer los que perdieron. Esa es la democracia de Chile. Y a eso tenemos que ponerle movilización, unidad, organización y mirar más allá de lo que es la miseria inmediata, mirar en términos de paradigma la construcción de una verdadera democracia participativa y de que nunca más pueden haber situaciones como las que se está viviendo con esta reforma, que es una traición y bajo ningún punto de vista es el fin de las AFP. Eso por mi parte, Leandro, no, a no ser que tú quieras que aclare algún punto, que recalque alguna idea fuerza, eso sería, compañero. Bien. Eh, Gracias, Marco. Explicarle a la compañera Rosario, a la compañera Lisette, que también se han agregado esto, que lo estamos grabando para poder publicarlo en nuestro canal YouTube. Finalmente, el estilo que hacemos nosotros es grabar y que las compañeras y compañeras lo puedan ver en el canal YouTube para, porque hemos tenido experiencias anteriores al inicio, cuando hace un par de años iniciamos con estos conversatorios. Claro que se metían distintas expresiones en este caso no de ustedes, sino de otras personas que nos desviaban el objetivo del video. Por eso, pero ahora tuvimos una dificultad de transmitirlo en directo en YouTube, que vamos con tarea para la casa. Pero para explicarle a la compañera Liseta y a la compañera Rosario cuál el, el, el formato que nosotros hemos usado. Yo quisiera, para también darle hacer algunas preguntas y algunas reflexiones sobre esto, nosotros como centro de estudio. Bueno, en primer lugar está claro en la exposición de Marco y también lo que pensamos, me imagino todo lo que los cuatro que estamos en este video, es que aquí ganan las FP y no ganan los trabajadores, los jubilados, no gana Chile, por así decirlo, no gana su pueblo. No, y es muy grave, no solamente porque es es un abuso más, ¿cierto? Que ojalá no se, que al parecer la intención es que se extienda en el tiempo, en muchos años más, en décadas, para que el sistema, que en algún momento estuvo tambaleando, ¿cierto? Que tuvo con la posibilidad de ser cambiado, pueda continuar. Ese es el gran problema. Entonces, acá, preguntando a la coordinadora Marco, y haciendo como abogado del diablo con los argumentos que entregan las personas que están de acuerdo a lo que está haciendo este gobierno, es realmente no se inicia algo nuevo, realmente no se crea un nuevo actor, como lo han dicho los que defienden ¿cierto? Más allá de que sea pequeñito, pero que ese nuevo actor en otras batallas pueda ser agrandado, pueda disputarle esta hegemonía a la AFP. ¿Ustedes no ven esa posibilidad? Al final podemos hacer, que es el argumento que se entrega. El segundo asunto es, bueno, el qué hacer frente a esto. Me imagino que todos estamos de acuerdo en la movilización, en la protesta, en la denuncia, pero aquí estamos también contra algo que es muy complicado y que hay que luchar, pero que es un factor que nos juega muy en contra, que es los constructos comunicacionales que se forman. Eh, Porque aquí hay no solamente la operación económica de salvataje, sino va acompañado, por este caso, por parte del gobierno y yo creo que también por la derecha. Ya me cuesta distinguir si izquierda y derecha son categorías válidas para los análisis hoy día. En algún sentido pueden ser, pero ya cada vez más líquido, más difuso, ¿cierto? Es este constructo comunicacional, que es lo que a mí más me espanta, digamos.
de este asunto, porque mostrar esto como un avance, bien lo decías tú, Marco, claro, pues tiene un impacto en mucha gente que a lo mejor le hace sentido recibir unas loquitas más y no su derecho, ¿cierto? Que el papel que tiene el bono de fin de conflicto, que en este caso no es un bono de fin de conflicto, es mucho menos, digamos, ni siquiera es un bono adecuado en la cuelga, ¿cierto? Recibir algo más. Entonces hay un constructo detrás. El éxito del gobierno, y todos hemos visto en redes sociales que lanzan las 40 horas, devolución de esto, otro de esto, como si fuera la obra, o sea, el legado de Boric y el Frente Amplio, al cual yo obviamente estamos absolutamente en desacuerdo y podríamos discutir la letra chica, o ya no tan chica, porque es letra grande, que tiene cada uno de estos, de esta enumeración de este legado, ¿cierto? Presos políticos mapuche, TPP-11, 40 horas pero con flexibilidad laboral, reforma que no reforma, en este caso la AFP, de los ciento, yo había leído que eran 104 lo que debiera, millones lo que era corresponderle a los profesores como deuda histórica, y se le da una migaja, digamos, en particular, y no y así sucesivamente. Entonces está este constructo comunicacional. Y en ese sentido, me parece muy importante, y esa es la segunda pregunta, es que más allá de que aparezcamos en contra, yo no me siento traicionado, por si acaso que no soy partidario nunca de este, de este gobierno, entonces por lo tanto no siento, más o menos imaginaba que iba a pasar algo parecido, digamos, ¿cierto? Una generación de recambio, de la generación ya un poco gastada, o sea, viejos jóvenes, jóvenes viejos, que ya es difícil un poco definir, digamos, pero el mismo mecanismo, digamos, el mismo modus operandi, si lo queramos definir así. Eh, mm, pero ¿cómo podemos nosotros también desnudar con mayor detalle el comportamiento del conjunto de actores en el Parlamento? ¿Cierto? Porque en el conjunto de actores en el Parlamento está el gobierno, está la orden de partido, está el papel que tiene las listas de candidatos. Si no apoyo al gobierno, voy a quedar fuera de posible, ¿cachai? Que todo es complejo. Entonces, ¿ustedes vieron realmente como coordinadora algunos actores, aunque sean individuales, en el Parlamento que tuvieron una actitud, yo no diría consecuente, sino coherente, por utilizar la palabra coherente con lo planteado anteriormente? Eh, y la tercera y última pregunta es, Cano, el camino de movilización, ¿cierto? Todos sabemos que la movilización acá cada vez cuesta más. Bueno, hoy día estos días han estado movilizados los pobladores de la quinta región, afectados por el mega incendio, porque hay muy pocas soluciones, ¿cierto? Hay huelgas de hambre, hay tomas de calle, han habido movilizaciones, hay gente que ni siquiera ha aparecido, no se sabe, tres muertos que todavía no, o sea, tres desaparecidos que todavía no se sabe, no hay solución. eh, pero el nivel de indolencia que existe en las autoridades es gigantesco, porque saben que no le sale ni por curado, porque al final el mal menor ordena incluso hasta las votaciones, digamos. Entonces, el camino de movilización que ustedes plantean, eh, ¿cuál es el horizonte? Aparte aparte de alegar, digamos, lo mínimo, ¿cierto? De protestar, de denunciar, de salir a la calle. Pero ustedes ven algún horizonte en eso como coordinadora. Yo lo veo, pero la pregunta es concreto a la coordinadora. Entonces, no sé si fue muy enredado, pero me gustaría aprovechar esta ocasión para poder ver si hay reflexiones sobre eso, porque Eh, me parece que la exposición ha sido muy clara en cuanto a lo que es realmente. Pero adelante, Marco. eh, Mira, Leandro, la verdad es que, bueno, he tenido siempre
la, no sé cómo llamarlo para que no parezca así como que te estoy haciendo un queque, pero siempre he tenido el placer, el gusto, la, el, el atesoramiento de nuestras cavilaciones, de discutir sin apasionamientos absurdos, pero con firmeza en nuestras posiciones. Y efectivamente yo creo que son espacios de discusión. Ahora puede que sean quizás lateros para la audiencia y que la gente lo apague, pero yo creo que hay cosas importantes. Respecto a tu primera pregunta en términos de este nuevo actor, es como mandar una hormiga a, a buscar semilla a un lugar que esté, a una hormiga ordinaria, a buscar semilla a un lugar que está lleno de hormigas rojas. Este nuevo actor tiene todo en contra, todo. Primero tiene negocios consolidados, tiene los brokers ya asegurados en términos de lo que son los grandes internacionalismos económicos monetarios. Entonces, tiene primero el crédito o este famoso 1,5% que se le va a entregar como préstamo y que lo va a manejar una entidad pública, algo así como el Banco Central. Es la pantomima, es, es la caricatura de lo que se esperaba, de lo que se buscaba y de lo que se requería. Este nuevo actor es un actor sin dientes, sin colmillos, sin garra, hasta sin patas, diría yo. Un pobre y triste bote de remo en medio de puro acorazado, que lo van a hacer zumbar. O sea, la FP va a decir, ya, ok, ya, y devuélvame, y van a esperar que lo único que van a sentarse es a esperar que ese ente comience la devolución de ese 1,5 que le sacó a mi sueldo, a tu sueldo y al sueldo de los que nos van a escuchar o que nos están escuchando. Entonces, como la posibilidad de que ese actor emerja, surja como el inicio de una previsión pública a través de, es un elemento más de la falsedad que lleva impresa esta reforma que no reforma. Me parece así realmente eh, un atentado a la inteligencia que que lo plantee la ministra Jara, que lo plantee el, el, el senador comunista Núñez, que lo plantee la Bárbara Figueroa, que fue presidenta de la CUT, que lo plantee Lautaro Carmona. Me parece una vergüenza que raya en la negación del ser. Me imagino que esta gente en algún momento se sintió parte de un pueblo que buscaba y emergía nuevos estándares de vida. Todavía levantan el puño, todavía tienen una olla, un martillo en la bandera, todavía se dicen comunistas, cantan la internacional, pero están lejos, muy lejos de tener el decoro y la vergüenza que han tenido militantes de toda una vida, como son Hugo Facio, como son Manuel Riesco, y ahí engarzo con tu pregunta respecto a si algún diputado o algún senador, la única diputada comunista que estuvo a la altura de lo que uno espera de un representante comunista, partido de los trabajadores, fue la Carmen Gers. Y, y yo no sé si estará enfermita de verdad o le dio una lata horrible ir a mamarse los discursos de sus camaradas y los discursos de sus compañeros socialistas y los discursos de sus viejos vinagres o de sus jóvenes viejos y que no asistió. El resto de la gente, incluyendo a Linco, Bianchi, se terminaron cuadrando, se terminaron... Y te voy a contar algo que no sé si será una infidencia, y si es, ojalá me demanden. Así voy a tener un poco de prensa. Nosotros con la coordinadora, cuando empezamos a ver que esta reforma empezaba a tomar cuerpo y que la querían apurar, nosotros planteamos el desarrollo de retiro de la reforma y una ley corta. La ley corta terminaba siendo lo mismo que esto. La PGU, que aumentara los 250.000 pesos, hoy día quedó en 214.000 pesos. Que a la mujer se le bonificara por año de cotización
con una tabla de emparejamiento en términos de las pensiones iguales para hombres y mujeres con mismo año de cotización y misma edad, y que la PGU se le pagara a la mujer a los 60 años y no a los 65. Esa era la ley corta. Hablamos con Naranjo, hablamos con Alinco, hablamos con Monsalve, no, perdón, con Palma, que hasta el último momento Palma, el diputado Palma, que es de Acción Humanista, estuvo con nosotros cuando fuimos al Congreso, salió y habló y que él iba a votar en contra, bueno, votó a favor. O sea, lo que tú dices, Leandro, respecto a si hubo algún diputado, algún senador que no hubo ninguno, ninguno. Naranjo nos dijo, mira, la única manera que esto cambie, y nos dijo, y tengo testigos de eso, la única manera que esto cambie es que ustedes lleguen con 500.000 ciudadanos, gente, y quemen esta cuestión. Ahí podríamos cambiar. Lo mismo me dijo Alinco. Alinco incluso me dijo más. ¿Sabéis qué? Yo estoy aquí sabiendo que ya no hacemos nada. Aquí estamos para cobrar la dieta y, y, y esperar que pase esto y que vengan tiempos mejores. O sea, la Cámara de Diputados ha tenido una desvergonzura que raya en la infamia, eh, olvidándose de algo que tú decías que es muy importante. O sea, las 40 horas con flexibilidad laboral terminaron siendo un castigo para los trabajadores, una precarización aún más, una precarización que los hace incluso tener turnos ilógicos, irregulares. Entonces, no hubo ningún diputado, y quiero además hacer una corrección. El diputado Palma, me informa la compañera Rosario, que, que es independiente, que Hirsch es de Acción Humanista. Hirsch, que lo llevamos de candidato, lo cuidamos, lo protegimos, también vota a favor. Entonces en el diputado no hay decoro en la Cámara, ni que hablar en el Senado. Yo a la única que rescato, a la única, es a la Mónica, a la Carmen Gers, a la única. Pero que el día de la votación no fue, no asistió. Quizás porque le dio lata enfrentar la vergüenza que iba a significar la votación de sus colegionarios, de sus camaradas. Y respecto a la movilización, nosotros creemos en la movilización. Nosotros estamos en un proceso constante de conversación. De hecho, el día que hicimos la marcha, el día miércoles, cuando el Centro de Estudios Francisco Bilbao llegó, cuando llegó la CAT, llegó el PCAP, llegaron algunas organizaciones políticas de trabajadores, llegó la Confusam. Eh, Hay una convicción de que es el momento de avanzar en una movilización organizada, con un programa, con un petitorio. Hoy por hoy el tema de las pensiones está calando muy fuerte en la gente. Pero va a pasar, porque ellos están ocupando, o sea, ya va a aparecer otro violador connotado, ya va a aparecer otro Cristian Campos, el otro día apareció el Gonzalo Valenzuela, diciendo que y que esto, y todo hoy día el trending topic es lo que dijo Gonzalo Valenzuela y lo que le están respondiendo las actrices a Gonzalo Valenzuela. Y mañana va a haber otro connotado que tocó un trasero, que fue inoportuno, que hizo un comentario misógino, y así van construyendo la realidad que se les antoja y que se les aviene. Pero recuerden que aquí en Chile hubo un estallido social inorgánico, explosivo, sin conducción, de la cual no pudimos hacer fuerza real de transformación, pero se está acumulando la capacidad de sumarnos e integrarnos a un proceso de transformación que pasa lisa y llanamente por la movilización. No queda, ya no hay otra alternativa. Viene el proceso eleccionario de noviembre, diciembre, ¿cierto?, de fin de año, donde se están aglutinando algunas fuerzas políticas, hombres de izquierda que ven en el proceso electoral la posibilidad de pegar el gran zarpazo a este modelo, pero mientras no haya un programa cierto, con claridad, con convicción, con quien el que se aparte de él es denostado, es expulsado, es exonerado, vamos a seguir. Recordemos cómo llegaron esta gente al Congreso. O sea, todos llegaron con buenas intenciones. Todos llegaron, y me lo han dicho diputados, que hoy día
se están armando las plantillas electorales. Y si yo no apoyo, quedo fuera de la plantilla. Yo quiero la reelección. ¿Para qué? No sé, po. Si es para votar, para que te mantengan en la plantilla, triste historia como diputado y como elemento político de ese pobre, miserable hombre o mujer. Entonces, creemos que la movilización es el camino. Hay que construir un horizonte a donde llegar. La otra vez tú conversabas conmigo y la transparento, espero que no esté violentando algún tema de privacidad, de criterio, pero creo que solicitar o movilizarnos por un plebiscito verdadero con equiparidad de fuentes de información, de propaganda y de difusión, donde podamos poder expresar nuestra opinión, donde nuestros expertos puedan explicar por qué este sistema fracasó, sería una alternativa. Ahora, nosotros como coordinadora consideramos que lo que hace Cuello del Partido Comunista, junto con otros diputados socialistas, de llamar un plebiscito en el momento de las elecciones, en donde se le coloca al voto más AFP o no más AFP. ¿Con qué, con qué criterio? Si va a estar el último informe trimestral de las AFP mostró que habían gastado 3.700 millones de dólares en publicidad, en los medios escritos, en los medios audiovisuales y en las redes sociales. Eso es lo que gastan en publicidad. Nosotros, para promocionar la marcha del miércoles pasado, sacamos 5.000 volantes. Contra eso luchamos. Y por eso decimos que lo que está planteando Cuello y compañía es un saludo a la bandera, por esto voten por mí, porque yo sí soy de izquierda, porque yo propuse lo del plebiscito, voté a favor igual, pero propuse el plebiscito. Son hebillas, son lentejuelas que se ponen en su vestido o en su travestismo político. ¿Podríamos las fuerzas populares, democráticas, organizadas, bajo una bandera de paradigma de transformación, luchar por un plebiscito, pero bajo esas condiciones? Un plebiscito que sancione en equiparada de fuerzas, de medios y de comunicación, si la gente está a favor de que le sigan robando o creen que es el momento de hacer una transformación en el sistema de pensiones. Y en ese camino es el que creemos, digamos, en la coordinadora nos golpeó fuerte esto, no lo podemos negar, pero al mismo día empezamos a agudizar el trabajo y las acciones para preparar una gran marcha para el 30 de marzo, donde yo creo que ningún chileno que se precie de querer a sus viejos puede restarse. Esto le hace mal a todos. Esto le hace mal al trabajador actual, le hace mal al pensionado actual y le hace mal a las futuras generaciones, que van a tener peores pensiones que las que tenemos hoy día. Porque la rentabilidad de las AFP en algún momento en los años 90 rondeó el 12%. Hoy día está en el 3,2% y a la baja, y a la baja. Entonces, yo lo último, como último llamado, yo llamo a no perder la esperanza en que el pueblo organizado, el pueblo liderado por ideas transformadoras que no se reniegan y que no se entregan sin combatir, tiene el legítimo deber y el legítimo derecho de enarbolar una marcha pacífica como es la que queremos del 30 de marzo, pero agudizar también la movilización en todas sus formas. Frente al despojo que estamos siendo víctimas, y esto lo digo como Marcos Díaz, esto no lo estoy diciendo como la coordinadora, efectivamente soy el vocero metropolitano, pero hoy día es necesario retomar un camino de conducción, un camino de movilización social que agudice y, y gane para nosotros la convicción de que podemos construir otro sistema previsional, que podemos reconquistar nuestros bienes, nuestras riquezas naturales y que no tenemos por qué quedarnos sentados viendo cómo otros se enriquecen con nuestro esfuerzo
y con nuestro sacrificio. Yo creo que ha llegado el momento de desenmascararse. O se está por transformar este sistema bestial de capitalismo que hoy día nos agrede, o se está junto con este capital, se está junto con este sistema, se está ganando dieta parlamentaria, se está ganando estipendios en los sindicatos como la CUT, en donde no hay ninguna idea transformadora que aglutine y esta reforma debería haber tenido a todos los trabajadores de Chile en la calle al día siguiente, a todos, a todos, porque nos están robando y además nos quieren hacer creer que somos hueones y nos venden una derrota que poco menos que quieren que la aplaudamos. Y eso es inaceptable y la única manera es confrontarla con movilización organizada, rigurosa, con una plataforma y con un horizonte de corto, mediano y largo alcance. Eso, Leandro. Bien, Marco. Bueno, eh, yo una reflexión final, no sé si también la compañera Rosario y la compañera Lisette quieren decir algo, pero para ir a, el, entre paréntesis, el caso de Alinco, él votó en contra, por si acaso. No, yo no soy partidario de Alinco a ninguno de los, Uh-huh. pero él votó en contra y le escuché una entrevista que le hicieron, votó en contra después de la conversación que tuvo con Marcel, antes de la votación. Y que él le planteó, porque bueno, ¿cómo le va a pasar plata a la AFP? A la AFP, bueno, la argumentación. Y según él se decidió a votar en contra después de esa conversación y efectivamente yo vi, votó en contra, aparece en el listado votando en contra porque él defendió el papel de la AFP en la economía. Digamos, que las AFP no eran el problema, sino la regularización, hacerla más competitiva. Bueno, la argumentación que me llamó la atención que en el caso de Alinco votar en contra después de haber conversado con él. Eh, la segunda cosa que también, no sé, el plan, plantearte, no sé, puedo plantearle a los que van a escuchar, es que el, el problema de no, en este estado subjetivo que estamos como pueblo, ¿cierto? Con bajo razonamiento, con bajo interés, líquido, digamos, preso de las emociones. Claro, todos dicen como gran triunfo de las 250, que ahora no son, que son en un plazo, pero 250 lucas, que a lo mejor hace 4 o 5 años aparecía como algo interesante, ahora, en un año más, en 2 años más, no valen Ah, nada porque todos los que no, vamos a la feria a comprar, vemos que todas las cosas suben diariamente y cada vez más caro y cada vez alcanza menos la plata. Entonces, lo que en algún momento, y más encima ahora se está proponiendo, bueno, logramos 200, pero ¿en cuánto tiempo más? Cuando, si no hubiera habido este asunto de la PGU, lo que explicaba la Fundación Sol, es que en realidad, si en 2 o 3 años más, si fuera progresando por el IPC, son 10 lucas, pues no es ni siquiera 250 lucas, además de manera parcial. Bueno, eh, porque el costo de la vida sube todos los días. Es este elemento que a mí me parece como para todo, es que, porque al final cuando nosotros hablamos de traición, del concepto de ese concepto, yo me refiero más profundo, digamos, al cual yo no me siento traicionado, insisto eso, es que votamos mal y ahora hay que votar bien, ¿cierto? Es como una conclusión lógica. O sea, ayer votamos mal, castiguémoslo con el voto y ahora votemos bien. Yo voto, entre paréntesis, voto por los sectores de izquierda, que nosotros, ya sea Partido de Igualdad, a veces he votado por también Partido Comunista Acción Proletaria, y seguramente voy a seguir votando. Pero el problema de que no votes mal, ahora vota bien, ¿cierto? Es que el descrédito que tenemos en nuestro sector popular, el descrédito que tengo yo, que tienes tú, que tenemos todos frente a la ciudadanía, es muy difícil de separarlo comunicacionalmente, emocionalmente, porque no tenemos las capacidades mediáticas para hacerlo, del descrédito que tiene la llamada clase política, que en realidad es una casta, ¿cierto? Política. Entonces, decirle a la gente, no, pues yo ahora voten por mí, una cosa así, porque yo no soy candidato, por si acaso lo digo. eh, yo encuentro que cada vez se hace más complicado
más complicado racionalmente, emocionalmente, ¿cierto? Entonces, el elemento de levantar también en la movilización por elementos de democracia directa, como puede ser un plebiscito, un revocatorio o cualquier ese tipo de cosas, yo creo que aparece como en el sentido común actual de nuestro pueblo, mientras no se levante una alternativa que nos ayude con la movilización social a derrocar esto, como algo más creíble, más asible. Porque, ¿por qué vamos a tener que cederle todo el poder de las decisiones al Parlamento? Porque los plebiscitos, la participación, los revocatorios que venía en la Constitución, elementos de eso en el proyecto de cuando se hizo el primer proyecto que fracasó, donde apoyó el 38% de los votantes, era un elemento que a mí me parecía el más, o uno de los más importantes. Romper el monopolio de las decisiones políticas de este país. Van a seguir siendo monopólicas, pero elementos de romper eso es algo que yo creo que la burocracia política no lo quiere, no lo va, va a obstaculizarlo, y por eso les cuesta a los nuevos partidos, pero me parece que es una demanda a explorar con mayor fuerza, a meterla en esta idea de la subjetividad popular. No solamente el peso más, el peso menos, sino también el aspecto político, es que las decisiones, y hay los mecanismos para hacerlo, no solamente junto a la protesta o este elemento que decía el senador que, bueno, si incendian esto, va a cambiar, o medio millón. Junto a eso, es como algo también razonable esta exigencia. Bueno, pero son elementos que se tendrán que ir madurando. Tenemos que estar Yo, todo el 30 de marzo, estar eh, movilizados, denunciar. exacto. Yo creo claro, yo creo que hoy día tenemos que empezar a hacer las cosas de manera distinta. Hoy día seguimos tanto a la izquierda, esta izquierda en la que está usted, en la que me ubico yo, en la que se ubican otros compañeros que están más a la izquierda de usted y de mí, y que son más radicales que usted y yo. Estamos todos cometiendo el mismo error, haciendo las mismas cosas que venimos haciendo y que no nos han resultado. Quizás sea hora de comenzar a discutir y de buscar fórmulas que permitan por lo menos recuperar soberanía en lo que es la expresión popular, en lo que es la voluntad popular. Y creo que lo que usted plantea es, yo creo que hay que sondearlo, hay que discutirlo con las otras fuerzas, y si se avanza en la perspectiva de un plebiscito vinculante, donde haya parámetros que aseguren una igualdad en la entrega de las opiniones, en la entrega de la publicidad, de la propaganda, yo creo que deberíamos efectivamente tener un lugar preponderante en la construcción de instrumentos populares de definición respecto a temas que son transversales y absolutamente fundamentales. Yo para terminar, solo agradecerte, Leandro, este espacio y convocarlos a todos y a todas para el 30 de marzo eh, a lo largo de Chile. Esto ya se está organizando en Arica, en Iquique, en Valparaíso, en Temuco. Cada vez es más la gente que se está sumando. Así que el 30 de marzo a estar atento al horario, a los puntos de encuentro, para poder tener una marcha que coloquen de nuevo en funcionamiento la movilización social como una herramienta de los trabajadores y las trabajadoras. Así que un abrazo, Leandro, y que la lucha nos vuelva a encontrar pronto. Ya. Nos vemos. Muy agradecido en nombre del Centro de Estudio, también a la compañera Lisette, a la compañera Rosario. Y bueno, pretendemos subir este video también eh, para que sea, ojalá circule lo más posible por la argumentación entrega. Así que nos estamos viendo. Me estoy quedando sin luz, además, por lo que veo en el. Cada vez se oscurece más, compañero. Claro, es como. Ya se parece a Nosferatus. Sí, así No, que nos vemos, nos estamos hermano. Un viendo, abrazo. compañeros. Gracias. Cuídate, que estés bien. Estamos Chao, en chao. contacto. Chao, chao.